peticiones en su nombre. Amén. Durante todo el año, no solamente en este tiempo, pero durante todo el año, en esta iglesia se predica a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es lo que tenemos aquí, predicamos a Cristo crucificado. Ahora tenemos el proyector ahí y no se ve todo, quizá en algún momento, alguna vez se podrá ver o lo pondremos en este lado o lo que sea, pero ese es el lema, uno de los grandes lemas de esta iglesia y de muchas iglesias bíblicas que predicamos, de toda iglesia bíblica, por supuesto, que predicamos a Cristo crucificado. Y cuando hablamos de qué es el Evangelio, y por supuesto lo que predicamos es el Evangelio, mucha gente si te pregunta ¿qué es el Evangelio? Pues tendríamos que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo define la palabra de Dios el Evangelio? Y en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice, y este es el Evangelio que os he predicado. Y entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, eso es lo primero, y luego dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero lo primero que se habla del Evangelio es la muerte de Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Si Dios solamente pudiera haber perdonado los pecados del hombre, así simplemente sin que no hubiera ocurrido nada, entonces, ¿por qué la cruz? Mucha gente dice, pero si Dios puede perdonar, da igual lo que hagamos, por supuesto, da igual qué hubiera hecho Cristo, Dios puede perdonar. Pero entonces, ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? Ese es el mayor, no sé si podemos, problema, la mayor cuestión de la Escritura, el mayor problema de la historia del hombre es que Dios es un juez justo y Dios no puede, así por así, perdonar a los culpables, porque el pecado no puede ser encubierto debajo de la alfombra, algo tiene que pasar, porque Dios examina todo, Él ve todos nuestros pecados, a Él no se le escapa nada, no es que Dios hace la vista gorda, Él es juez justo y juzga con justicia. Entonces, ¿cómo puede ser que pecadores como nosotros podamos ser salvos? Y ahí es donde entra la cruz, ahí es donde entra lo que Cristo hizo en la cruz. Pero lo que queremos ver hoy realmente es qué es lo que pasó en la cruz. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz? Hemos leído estos 42 versículos del capítulo 19 del Evangelio de Juan que nos hablan de ese evento, lo que estaba pasando allí cuando Cristo murió en la cruz. Y hay muchas cosas que significaba esta muerte de Cristo en la cruz. Hay muchas cosas que ocurrieron allí, pero hay algunas que son las principales. Y hoy queremos ver 5 palabras claves que definen lo que pasó allí en la cruz. ¿Qué es lo que ocurrió? 5 palabras que quizá los términos pueden ser difíciles, pero las enseñanzas son muy importantes que las entendamos. Y no solamente queremos ver eso, sino, por otro lado, queremos hablar también de teorías falsas que la gente se ha inventado, ataques que ha recibido la enseñanza de la muerte de Cristo. Ataques que ha recibido y que quizá los hayamos escuchado con un nombre u otro, pero tenemos que estar alertas para saber cómo responder, tenemos que estar alertas para también discernir si se está predicando el Evangelio o si se está predicando otra cosa. Entonces, lo primero que queremos ver son estas palabras clave sobre la muerte de Cristo. Y vamos a ver ahora esas palabras clave. Y la primera palabra clave que queremos ver es la palabra redención. Redención. Hemos escuchado seguramente todos esa palabra, redención. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiere decir esa palabra? Redención. Si podéis ir conmigo a Efesios 1, si tenéis vuestras Biblias ahí, podéis ir a Efesios 1 y el capítulo 7. Y si no, lo puedo leer yo. Efesios 1 y el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos, está hablando de Cristo y dice, en Cristo, en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Habla de que tenemos redención por su sangre. Eso nos habla de la muerte en la cruz de Cristo. Y esta palabra redención sí que es verdad que no nos es tan extraña. Es una palabra que hemos oído muchas veces aquí e incluso hay
veces que se utiliza en otros contextos, se nos habla de un rescate. Eso es lo que es la redención, un rescate. Y es un pago que Cristo hizo para rescatarnos. Y sabemos que ese pago fue ¿qué? Su propia sangre. Lo que Él pagó para rescatarnos fue su propia sangre. Ahí nos dice redención por su sangre. Y este término redención nos transporta hacia atrás, hacia el tiempo cuando había esclavitud. Esclavitud. Y existía, cuando había esclavitud, como en los tiempos de la Biblia, existía un pago por el cual si alguien pagaba este dinero, este rescate, podía ser alguna persona o el mismo esclavo. Si pagaba este rescate, el esclavo podía salir libre. Y entonces se decía de que este esclavo había sido redimido. Se había pagado el precio de su rescate, él mismo lo había pagado o alguna otra persona, y el esclavo había salido libre. Y es por eso que la Biblia nos habla de la redención, porque nosotros éramos esclavos, esclavos al pecado, esclavos que íbamos a ser condenados. Y Cristo nos redime, Cristo es nuestro Redentor, quien paga, quien hace ese pago con su sangre por nuestros pecados. Así que una de las cosas más importantes que ocurrió allí en la cruz es la redención de nuestra alma, la redención por la sangre de Cristo de nuestros pecados. Siendo comprados por Él, como dice 1 Corintios, si habéis sido comprados por precio, hemos sido comprados por precio, y el precio es la sangre de Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es glorificar a Cristo con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque Él nos ha comprado. Esa es la primera palabra que quería ver. Segunda palabra que quiero ver, es una palabra quizá un poco más difícil, que no es tan común, es la palabra expiación. Expiación, sales ahí a la calle y hablas de expiación y la mayoría de la gente no te va a entender porque no es una palabra que se utilice mucho. Pero esta palabra aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, muchísimas veces. Es una palabra que el Antiguo Testamento es como que carece de sentido sin esta palabra. Aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra lo que nos transporta es al sistema de sacrificios. Si os acordáis, en el Antiguo Testamento, por supuesto, se hacían estos sacrificios con animales, estas ofrendas que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Dios le dio a su pueblo unas leyes sobre estos sacrificios. Es decir, cuando ellos pecaban, Dios estableció que un animal tenía que morir. Y todas estas cosas no eran más que una sombra, una ilustración de lo que Cristo iba a hacer. ¿Por qué? Porque todos sabemos, hemos escuchado esas palabras, Cristo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, cuando los judíos pensaban del Cordero de Dios, eso eran en los corderos que ellos sacrificaban. Pero Cristo era ese sacrificio, el Cordero de Dios. Y literalmente la palabra expiación significa cubrir para que algo no se pueda ver. No significa encubrir, sino cubrir. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo, cubre nuestro pecado con la sangre de Cristo, pero Dios no encubre nuestro pecado. Dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ni nosotros podemos encubrir nuestro pecado y Dios tampoco lo encubre, pero Dios sí que a través de Cristo lo cubre con su sangre. Esta palabra expiación también significa perdonar o estar en paz. Esta palabra expiación también significa mandar fuera o dejar que algo se vaya. Hay un teólogo llamado Sher que él dijo que todas estas definiciones de esta palabra expiación significa que la conexión de ideas en el texto hebreo que habla de expiación es que el sufrimiento de ese animal sustituto, el sufrimiento de ese animal tiene el efecto de cubrir la culpa del criminal, de aquel que ha hecho el delito, y hacerla invisible a los ojos de Dios. Eso es lo que hace cuando Cristo nos perdona. Y esto provoca que el transgresor entonces esté en paz. Si os acordáis, quizá os viene la palabra, en el sistema judío de sacrificios y también de sus fiestas y tal, había un día que se llamaba el día de la expiación. Y voy a leer un versículo en el capítulo de Levítico, en el libro de Levítico, el capítulo 16, se nos narra en todo ese capítulo el día de la expiación. Era un día muy, muy importante en el calendario judío. Muy, muy importante. En ese día,
lo que tenían que hacer es que tenían que traerle al sacerdote 2 cabritos, 2 machos cabríos, tenían que ser traídos al sacerdote. Y se nos dice que uno de esos cabritos sería sacrificado, su sangre sería derramada, pero el otro sería mandado fuera, llevado fuera al desierto, sería llevado fuera. Y esas 2 cosas ilustran lo que se hace con nuestro pecado. En primer lugar, un animal tenía que morir y la sangre tenía que ser derramada, y así Cristo murió por nuestros pecados y su sangre fue derramada. Pero también el otro animal que tenía que ser echado fuera nos hace ver de cómo nuestros pecados son echados fuera, son mandados fuera para no ser recordados nunca, nunca más. Y en Levítico 16:30 nos habla de lo que se hacía en este día de la expiación. Dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y es tan importante que comprendamos lo que significa esta expiación, que Cristo cubre nuestro pecado. Igual que se hacía expiación por estos animales que eran sacrificados, Cristo, como el Cordero de Dios, hace expiación por nuestros pecados. Y es que si no comprendemos y no leemos estas cosas del Antiguo Testamento, no vamos a entender bien la muerte de Cristo. La gran mayoría de personas que no entienden lo que ocurrió en la cruz rechazan, o algunos incluso nunca han leído el Antiguo Testamento. Hay gente que dice: es que a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, todas esas leyes, o si no las historias, o si no todas esas cosas, las profecías, a mí no me gusta leer eso, yo me cojo los evangelios y con eso está bien. Pero es que no vamos a entender los evangelios y la muerte de Cristo si no entendemos también lo que nos habla el Antiguo Testamento, porque hemos definido al principio qué es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Y si no comprendemos las Escrituras que se habían profetizado y hablado de Cristo, no vamos a comprender tampoco la muerte de Cristo misma. El Nuevo Testamento nos dice, y el Antiguo Testamento igual, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y es por eso que era necesaria la expiación. Pero también nos explica el Nuevo Testamento que la sangre de estos corderos, toros, machos cabríos, etc., esa sangre no podía limpiar los pecados, sino que esa sangre lo que hacía es apuntar y señalar al que vendría, a Cristo, que su sangre sí que cubría el pecado, su sangre sí que haría expiación por nuestros pecados. Así que 2 palabras: redención, expiación, que cuando las oigamos podemos pensar en qué es. La redención es ese pago, ese rescate, y la expiación es cubrir el pecado, perdonar el pecado, cubrir con la sangre de Cristo. Luego otra palabra muy interesante y muy importante conocerla, la palabra propiciación, una palabra que otra vez salimos afuera a la calle y no la vas a oír. Propiciación, ¿eso qué es? Esa palabra tan extraña. Pues la propiciación se podría definir como la satisfacción de la ira de Dios contra pecadores por medio de un sacrificio expiatorio. Dices: ahí va, menuda definición. Hemos aprendido lo que era expiación, pero la propiciación significa que la ira de Dios que va a caer sobre el pecador es aplacada, es satisfecha. Si vais conmigo a Romanos 3:25. Romanos 3:25, un texto clave en el Nuevo Testamento. Romanos 3:25, porque el libro de Romanos, como hemos dicho muchas veces, en el capítulo 1 se condena a los gentiles, a los que no son judíos por sus pecados. En el capítulo 2 se condena a los judíos por su pecado también. Y en el capítulo 3 encontramos lo que hizo Cristo. Lo que hizo Cristo en el capítulo 3, versículo 25. Dice ahí: a quien Dios puso, hablando de Cristo, a Cristo Dios lo puso como propiciación. ¿Cómo propiciación? Cristo es nuestra propiciación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cristo es nuestra propiciación. Cristo es el que satisfizo, el que aplacó la ira de Dios que debía caer sobre nosotros los pecadores. Hemos dicho que la propiciación es la satisfacción de la ira de Dios contra pecadores por medio de un sacrificio expiatorio. Cristo es ese sacrificio. Y Cristo lo que hizo en ese sacrificio en la cruz es satisfacer la ira de Dios
que iba a caer sobre nosotros. En vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Él llevó toda la ira de Dios. Él llevó, se podría decir, el infierno por nosotros. El infierno que tú y yo merecíamos, Cristo lo llevó allí en la cruz. Satisfizo la ira de Dios contra pecadores como nosotros. Eso es propiciación. Y otra vez esto nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento. Había un lugar muy importante en el tabernáculo, en el Arca del Pacto, un lugar que se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio. Era como la tapa donde estaba el arca. La tapa del Arca del Pacto, y cuando la sangre era rociada allí, entonces la ira de Dios era aplacada, satisfecha, la ira de Dios. Y de la misma manera, cuando Cristo murió, la ira de Dios fue satisfecha porque la sangre del Cordero había sido rociada. Y por supuesto que el tema de hablar de la ira de Dios, a mucha gente no le gusta, por supuesto al mundo no le gusta, pero incluso en algunas iglesias no les gusta hablar de la ira de Dios, porque dicen, no, eso está desfasado, no hay que hablar ya de esas cosas. No hay que hablar de un Dios airado, mejor hablar de un Dios que es solamente amor, de un Dios amoroso. Pero es que la Biblia habla de las dos cosas, un Dios de amor y también un Dios de ira. Habla de las dos cosas y es en Cristo donde se juntan las dos cosas. Cristo muestra su amor para con nosotros, el amor de Dios nos lo muestra a Cristo, ¿cómo? En que la ira de Dios la llevó Él. Dios es Dios de ira y Dios de amor, y en Cristo, en la muerte de Cristo, vemos estas cosas. No sé si os acordáis de esa historia del publicano y el fariseo, esos dos que fueron al templo a orar, y el fariseo vino diciendo todas las cosas que hacía bien, pero el publicano llegó ahí. Y no sé si os acordáis de las palabras que él dijo, porque en nuestra traducción en español está muy bien traducido, de que dijo el publicano, una verdad muy profunda. Dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo que estaba diciendo con esas palabras, otra vez esa palabra propicio, propiciación. Él estaba diciendo, Dios, yo soy pecador, se reconoció como pecador, sabía que merecía la ira de Dios y sabía que él no podía hacer nada en sí mismo para evitar esa ira, sabía que no podía hacer nada para quitársela de encima, así que le estaba diciendo a Dios, Dios, necesito que tú seas el que lo haga. Por eso le dice, Dios, sé propicio. ¿Qué estaba diciendo? Dios, satisface tú tu propia ira contra mí por medio de un sacrificio. Dios, necesito que tú mismo seas el que satisfagas tu propia ira por medio de un sacrificio. Y esa oración fue contestada, porque eso mismo hizo Dios por medio de Cristo. Cristo vino, Cristo que era Dios mismo, y sabemos que es Dios mismo, y Él satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios iba a caer sobre nosotros, y Él se puso en medio, y la ira cayó sobre Él. Un pastor puritano inglés llamado Juan Owen definió 4 elementos que siempre hay en la propiciación. Siempre hay una ofensa que tiene que ser quitada, que tiene que ser perdonada. Siempre hay una persona ofendida que tiene que ser apaciguada. Hay también una persona ofensora, alguien que es culpable de la ofensa, y hay también un sacrificio o algún otro medio para hacer expiación por la ofensa. Así que, por supuesto, la ofensa es nuestro pecado. La persona ofensora somos nosotros. La persona ofendida es Dios mismo. Y el sacrificio es Cristo mismo. Así que eso es lo que significa esta palabra propiciación. Y lo que ocurrió en la cruz fue la redención, se cumplió allí en la cruz, la cumplió Cristo. Fue también la expiación, como hemos visto, y fue también la propiciación. El cubrir el pecado, pero también el que Cristo, la ira de Dios cayó sobre Él y así nosotros podemos ser libertados y que no caiga sobre nosotros. Pero otra cosa muy importante que ocurrió en la cruz del Calvario fue sustitución. Y esa es la siguiente palabra. Se puede hablar de sustitución penal, pero es que Cristo fue nuestro sustituto. La muerte de Cristo fue un sacrificio en el que Cristo fue el sustituto. Aquel que satisfizo las demandas de la justicia de Dios sobre el pecado. Cuando hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz, decimos que Cristo murió por nosotros. Eso está en la Biblia en muchos lugares. Vamos a Romanos 5:8,
Un versículo que conocemos mucho, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y eso lo vemos vez tras vez en la palabra de Dios, que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué significa esa palabra pequeñita que dice por? Cuando decimos que Cristo murió por nosotros, ¿a qué nos referimos? Si yo digo, mira, yo voy a hacer esto por ti, ¿a qué me refiero con esa partícula por? Pues puede ser que lo esté haciendo para el beneficio de esa persona. Yo lo hago por ti, lo hago para tu beneficio. Mi motivación es beneficiarte a ti. Pero puede ser también que yo lo esté haciendo en el lugar de esa persona. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. La palabra por puede significar que tú lo hagas para el beneficio de esa persona, pero también que tú lo hagas en el lugar de esa persona. Es decir, si ha habido un intercambio, yo digo, pues, por ejemplo, en el fútbol, dice, ha entrado este futbolista por este otro. Ha habido un intercambio y se utiliza esa palabra por. Si yo digo, entonces, lo hago por ti, pues puede ser esas dos cosas. Lo hago para tu beneficio o lo hago también en tu lugar. Ahora, la muerte de Cristo por nosotros cumple esas dos cosas. ¿Cristo lo hizo por nuestro beneficio? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La muerte de Cristo es lo que más nos beneficia en toda la historia de la humanidad. Es lo que realmente nos da la vida, nos da la paz, nos da el amor, nos da el gozo. La muerte de Cristo, por supuesto que nos beneficia, pero también significa, cuando decimos que Cristo murió por nosotros, significa también que Él lo hizo en nuestro lugar. Ahora, quizá decís, ¿por qué es que vamos a estas particularidades? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque hay mucha gente en el día de hoy que vendrá a enseñar que sí, Cristo murió por nosotros y el lenguaje parece bien, pero ellos no creen que Cristo murió en nuestro lugar. No creen eso. Y creen solamente que Cristo murió por nosotros para darnos algunos beneficios. Y ya está. Pero que morir en nuestro lugar, no. Esa enseñanza no les gusta para nada. No creen en la sustitución. En su mente no les parece bien que alguien tuviera que ser castigado en el lugar de otro. Si nosotros en nuestra mente humana, racional, a veces pensamos, si esta persona ha hecho el pecado, si esta persona ha hecho el delito, ¿por qué tiene que ser otra persona castigada? No, eso no me gusta. Así que hay mucha gente que no le gusta esta doctrina y la rechazan. Pero es una doctrina que nos enseña en toda la palabra de Dios, que Cristo murió por nosotros. A nuestro favor, sí, por nuestro beneficio, sí, pero también en nuestro lugar. Cristo se puso en el lugar del criminal. Como hablábamos el domingo en la Santa Cena, el justo por los injustos, el justo en el lugar de los injustos. Así que esa es la cuarta palabra que queríamos ver. Pero la quinta palabra que queríamos ver es una palabra incluso que se habla aún menos. Bueno, no tanto. Esta palabra sí que se utiliza a veces en otros contextos, es la palabra imputación. Se suele utilizar al hablar de algo legal, al hablar de juzgados, al hablar muchas veces de políticos que han sido imputados en un delito. Y significa que un delito se le ha atribuido a esa persona. Lo que significa esta palabra imputación es que un mérito o una culpa, un delito, o puede ser un mérito, puede ser a veces algo bueno o algo malo como un delito, se le atribuye a una persona, se pone en su cuenta. Y si vais conmigo a 2 de Corintios 5:21, veremos que lo que pasó en la cruz, lo que ocurrió en la cruz, fue, se podría decir, una doble imputación. Hay dos cosas que fueron atribuidas. 2 de Corintios 5:21. Dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es otra de las cosas que ocurrió en la cruz del Calvario. Estamos viendo estas palabras que parecen complicadas, pero son palabras que tenemos que entender porque enseñan una doctrina muy importante, una enseñanza muy importante sobre la muerte de Cristo. Y aquí vemos esta doctrina de la imputación. ¿Qué quiere decir? Dos cosas fueron atribuidas en la cruz. Nuestro pecado, que era culpa nuestra, fue atribuido a Cristo, porque nos dice ahí, al que no conoció pecado, Cristo, que era inocente, que no había conocido pecado, no había pecado de ninguna manera,
Dios lo hizo pecado. Dios le atribuyó nuestros delitos a Él. Él fue considerado culpable allí en la cruz. Ahí esa es la primera imputación. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Pero ¿cuál es la segunda? Es que su justicia ha sido imputada a nosotros. Porque la segunda parte del versículo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que ocurrió en la cruz es que nuestro pecado fue puesto sobre Él y su justicia fue puesta a nuestra cuenta. Como cuando alguien hace una transferencia, que cojo este dinero de esta cuenta y hago una transferencia a otra cuenta, así es con nuestro pecado y con la justicia de Cristo. Nuestro pecado fue puesto a su cuenta y su justicia fue puesta a nuestra cuenta. Y esas son las cosas que ocurren en la muerte de Cristo. Estas son las cosas, pero ha habido ataques constantes desde el primer siglo hasta el día de hoy, ataques constantes contra la doctrina de la muerte de Cristo, contra la enseñanza, contra la razón por la que Cristo murió. Gente que se ha preguntado, ¿quién mató a Cristo? ¿Fueron los judíos? ¿Fue Judas el traidor? ¿Fueron los romanos? O hay gente incluso en el día de hoy que aborrece la doctrina de que fue el Padre, fue Dios el Padre que mató a su propio hijo. Eso es repugnante para muchos. Pero la Biblia dice, en Isaías 53, que Jehová a su hijo quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y lo que los detractores de esta enseñanza no entienden es que Cristo, el Hijo de Dios, lo hizo voluntariamente. En la Trinidad no hay una parte de la Trinidad que se imponga a la otra. No es el Padre que se impone al Hijo y le obliga. No. Toda nuestra salvación se hizo en armonía. En tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron y establecieron en armonía nuestra salvación. El Hijo se entregó voluntariamente. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y lo hizo voluntariamente. Ahora, eso es lo que pasó. Estas 5 palabras nos hablan de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero en la historia de la Iglesia, como hemos dicho, ha habido muchos ataques, muchas desviaciones. Y se ha llamado a veces como teorías de la expiación, teorías de lo que ocurrió en la cruz. Pero en realidad, y aunque tengan nombres raros, vamos a verlas rápidamente, en realidad no se pueden hablar como teorías de la expiación porque niegan que realmente hubiera una expiación, que realmente ocurriera una redención, que ocurriera propiciación allí en la cruz. Niegan todas estas cosas, estas falsas teorías. La primera que queremos ver se llama la teoría del ejemplo. Y básicamente lo que dice esta teoría, ellos dicen, ¿Cristo murió para qué? Para darnos un ejemplo. Para darnos ejemplo. Y lo que dicen es que la muerte de Cristo no puede expiar, ni limpiar, ni perdonar, ni propiciar el pecado de los pecadores. La muerte de Cristo básicamente, dicen, fue para darnos un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia de lo que nosotros tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna. Y estas cosas, aunque quizás no lo escuchas con este nombre, pero vas a escuchar estas cosas si hablas con la gente. Incluso la Iglesia Católica, incluso otras iglesias hablan de que Cristo murió para darnos un ejemplo. Y por supuesto que Cristo es un ejemplo para nosotros, pero la principal razón de su muerte no fue simplemente para darnos un ejemplo. Y en la opinión de los que piensan esto, Dios puede perdonar pecados porque sí, así porque sí, sin demandar ningún pago a cambio. Ellos dicen, Dios no nos pide a nosotros que perdonemos a los demás sin esperar ningún pago a cambio, pues así Dios también perdona a los pecadores. La muerte de Cristo para ellos solo tiene que ver con el hombre, no tiene nada que ver con Dios. Pero la Escritura nos enseña que en la muerte de Cristo fue una acción dirigida hacia Dios. Cristo murió en la cruz dando ese pago a Dios, ese rescate, esa redención por nuestros pecados. Cristo tenía que satisfacer, como hemos visto, esa ira de Dios por nuestros pecados. Y eso es lo que pasó en la cruz. Cristo es presentado en la Escritura, sí, como un ejemplo para aquellos que han sido limpiados de sus pecados. Nunca Cristo es puesto como ejemplo para que los pecadores lo sigan y así obtengan la salvación. No. Cristo es un ejemplo para nosotros que hemos sido redimidos. Pero los pecadores no pueden seguir ese ejemplo porque están en sus pecados. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Sí que nos da un ejemplo, pero esa no es
la principal razón por la que murió, como muchos dicen aquí. La segunda de estas teorías es lo que se llama la teoría de la influencia moral. Y dicen, la muerte de Cristo lo que fue es una gran demostración de amor. Ahora, por supuesto que fue una demostración de amor, pero fue más que eso. Y en todas estas cosas que vamos a ver hay una parte de verdad. Y es que muchas veces cuando Satanás viene con una parte de verdad, como fue a Eva. Con que Dios os ha dicho esto y vino con una parte de verdad y con una gran mentira. Y estas mentiras sobre la muerte de Cristo vienen con una parte de verdad y con una gran mentira. Y así la gente dice, sí, la muerte de Cristo fue una gran demostración de amor, y eso es verdad, pero si solamente fue eso, entonces tenemos un problema. Esta teoría se basa en que Dios no demanda satisfacción de su justicia por el pecado cometido. La muerte de Cristo simplemente manifestó el amor de Dios, ya que Dios mismo sufrió con sus criaturas. Y Dios quiere perdonar a todas sus criaturas sin que la justicia de Dios tenga que ser cumplida. La única condición es que los pecadores vengan a Él con corazón arrepentido, y la muerte de Cristo no satisface la justicia de Dios. Pero esta teoría no tiene base bíblica, porque la muerte de Cristo, aunque por supuesto que es una manifestación del amor de Dios, siempre está conectada con un sacrificio propiciatorio, como hemos visto antes. Esta teoría lo que hace es cortar la conexión de la muerte de Cristo y de la salvación de los pecadores. Los pecadores no necesitan la muerte de Cristo para ser salvos, sino que simplemente si se arrepienten un poquito, ya está, ya serán salvos. No, la Biblia dice que somos salvos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que es importante ver estas cosas. Hay otras teorías y no voy a nombrar todas porque no hay tiempo, pero hay una más que quiero nombrar. Hay esta teoría mística, es otra, pero no hay tiempo para tratarla. Y luego hay otra que quiero nombrar, es la teoría del pago al diablo. Hay gente que cree en esto. Y lo que dicen es que Cristo murió para darle el pago de nuestro rescate al diablo. Y esta es la noción de que algunos tienen de que por su muerte Cristo lo que estaba haciendo es pagarle el precio de nuestro rescate a Satanás para liberarnos de él, para sacarnos de la esclavitud en la que nos tenía Satanás, para que Satanás ya no tuviera ningún derecho sobre nosotros. Y sabemos que cuando estábamos en nuestros pecados, pues sí que estábamos en esclavitud a Satanás. Pero Cristo no murió para darle el pago de nuestro rescate al diablo, sino que el pago que Cristo hizo, nosotros al que habíamos ofendido era Dios. El pago que Cristo hizo, lo hizo a su Padre. Y esta teoría, por supuesto, es incorrecta, porque Satanás, aunque se le permite tener influencia sobre nosotros, no tiene ningún derecho. Dios es el que lo controla todo. Y el testimonio claro de la Escritura es que el precio del rescate, el precio de la redención, como hemos visto, Cristo no se lo pagó a Satanás, no, para nada. Cristo no le debe nada a Satanás, ni es algo así, sino que Cristo pagó esto al Padre para rescatar al pecador de la ira divina y de la condenación que venía. Dios es el que exige un pago por el pecado. Y como vemos en todas estas cosas, estas teorías falsas, hay un ápice de verdad y mucho de mentira. Y por eso es que nos tenemos que basar en la palabra de Dios, ir más y más y más a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Luego hay otras que las nombraré solamente. Hay gente que piensa que la teoría de la recapitulación, que Cristo vino simplemente para dar marcha atrás, para rebobinar el vídeo del mundo, para dar marcha atrás y recapitular y que volviéramos todos a una vida perfecta y ya está. Y luego hay otras teorías que no vamos a entrar a ellas, pero lo que quiero que se nos quede en el día de hoy, estas 5 palabras que hemos visto al principio y le hemos dedicado más tiempo. Cristo vino para redimirnos de nuestros pecados. Eso es lo que pasó en la cruz, que Cristo cumplió la redención por su sangre. Otra cosa que ocurrió es la expiación. Él cubre nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Es ese cordero que se ponía para expiación. Cristo es ese cordero. También esa palabra propiciación, que es una palabra difícil, pero significa que la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros
Cristo la recibe. Cristo recibe ese infierno que nosotros merecíamos para que nosotros podamos obtener la vida eterna. También la sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Y hemos visto que un sustituto es alguien que hace algo por otra persona. Y esa palabra por significa en favor de esa persona, pero también en el lugar de esa persona. Y finalmente hemos visto esa palabra imputación. Esa palabra tan importante que significa que nuestros pecados son puestos a la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo es puesto a nuestra cuenta. Entonces, si podemos acordarnos de estas cosas y meditar en estas cosas, en lo que hizo Cristo por nosotros, incluso en este tiempo que celebramos su muerte y nos acordamos de su muerte, y que es lo que nos dio la vida, lo que nos redimió, expió nuestros pecados, fue propicio para nosotros, fue nuestro sustituto y puso sobre nosotros la justicia de Cristo. Y pedimos que el Señor bendiga su palabra